que presentaros a una persona que os va a gustar mucho, estoy convencido de ello. Es Salvador Antuñano. Bueno, os leo lo que tengo aquí escrito, que va a ser más cómodo. Catedrático de Filosofía Antigua y Medieval, director del Máster en Humanidades, codirector del Doctorado en Humanidades, Historia, Filosofía y Estética, doctor en Filosofía por la Universidad de Barcelona, doctor en Bioética por el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, en Roma, licenciado en Teología Patrística por la Universidad Eclesiástica San Dámaso, Madrid, director del proyecto de investigación Natura Persona et Civitas en la tradición augustiniana, autor, entre otras publicaciones, de Estudio Introductorio y Selección en San Agustín, Obras Selectas, Gredos, Madrid, 2012. Bueno, y una serie de publicaciones francamente larga entre lo cual destaca una grandísima presencia de la persona de Chesterton, que estoy seguro que todos conocéis y habéis leído alguna de sus obras. Magnífico autor, referencia muy clara para muchísimos temas, hasta una biografía de Santo Tomás que encontré, de Chesterton. Bueno, entonces, para no cansaros, está toda la página llena de cosas suyas, de esto, pero veis que es una persona académico, absolutamente, en todas sus actividades, y bueno, el caso es que coincidimos, le conocí dando una conferencia que me gustó mucho y le dije, por favor, esto tienes que contárselo a los adoradores nocturnos de España. Y entonces, pues aquí le tenemos. Salvador. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y por la presentación. Todo eso es igual leña para el infierno, más que mérito de nada. Muchísimas gracias por la invitación y gracias por su atención aquí esta tarde. Y tengo que confesar que me da muchísimo reparo hablar de la Eucaristía a quienes viven intensamente de ella y que la conocen por dentro y por fuera, desde luego, mejor que yo. Y entonces, pues lo que yo diga aquí, pues no sé, de verdad que me da muchísimo reparo. Yo he accedido a la invitación de José Luis para venir a hablaros de esto y espero que pueda ayudar algo, pero estoy seguro que cualquiera de ustedes conoce muchísimo más esto y lo vive mucho más intensamente de lo que yo he hecho a lo largo de mi vida. Lo que me gustaría, bueno, antes de nada, ¿cuánto tiempo tenemos? Pues en principio hay tiempo suficiente. 45 minutos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, lo que me gustaría hablar esta tarde es intentar responder a la pregunta de qué es la Eucaristía y dar algunas pistas para esta respuesta. La respuesta quizás más directa es, pues la Eucaristía es, tomando pie de la Sagrada Escritura, el memorial de la Cena del Señor, como la llama San Pablo. Y vamos a ver qué significa esto, pero que la comprensión no sea solo una comprensión teórica, intelectual, de idea, sino que sobre todo sea una comprensión del corazón, una comprensión vital, una comprensión que nos lleve a vivir más intensamente esta relación nuestra con el Señor. Para ello, en primer lugar, pues me gustaría que a lo largo de toda la charla tuvieran ustedes presente, como música de fondo, una serie de textos del Nuevo Testamento que creo que conviene tener en cuenta para pensar y meditar sobre la Eucaristía. El primero es del Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, el discurso sobre el pan de vida en Cafarnaúm.
De allí leo algunos versículos. Discutían entre sí los judíos, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, en verdad os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, lo mismo que el Padre vive en mí y me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como aquel que comieron vuestros antepasados y murieron. El que coma este pan vivirá siempre. El segundo pasaje es del Evangelio de San Marcos y es el capítulo 14, es la preparación de la cena pascual. Nos dice el evangelista Marcos que el primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le preguntaron sus discípulos, ¿dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas el cordero de Pascua? Entonces envió a 2 de sus discípulos con este encargo. Id a la ciudad, os saldrá al paso un hombre con un cántaro de agua, seguidle, y veréis que entra en una casa. Decid entonces al dueño, el maestro dice, ¿dónde está mi sala, donde pueda comer la Pascua con mis discípulos? Él os enseñará en el piso superior una sala grande, ya dispuesta y preparada. Haced allí los preparativos para nosotros. Los discípulos salieron, llegaron a la ciudad, lo encontraron tal como les había dicho y prepararon la Pascua. El tercero es la primera carta es el Evangelio de San Juan, de nuevo, el capítulo 15, cuando está hablando el Señor en la última cena, despidiéndose de sus discípulos, de la alegoría de la vid verdadera. En un momento determinado dice, como el Padre me amó, yo también os he amado, permaneced en mi amor, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he dicho esto para que mi gozo esté con vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene amor mayor que el que da su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. No os llamo ya siervos, porque el siervo nunca sabe lo que suele hacer su amo. A vosotros os he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. Y el último es de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, el famoso relato de la Eucaristía en el capítulo 11 de esa primera carta, y allí nos refiere San Pablo cómo él ha recibido esa tradición y él la transmite. Y entonces dice, porque yo recibí del Señor lo que os transmití, que el Señor Jesús, la noche en que era entregado, tomó pan, dio gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo que se entrega por vosotros, haced esto en memoria mía. Asimismo tomó el cáliz después de cenar y dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre, cuantas veces la bebiereis, hacedlo en memoria mía. Pues cada vez que comáis este pan y bebáis de este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Así que cada cual se examine interiormente antes de comer el pan y beber el cáliz, pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre vosotros tantos enfermos y achacosos, y mueren no pocos. Si nos juzgásemos a nosotros mismos, no seríamos castigados. Sin embargo, el Señor nos castiga para corregirnos, para que no seamos condenados con el mundo. Estos pasajes me gustaría que estuvieran, como decía, como música de fondo en todo lo que voy a decir, y haremos alguna referencia a lo largo de la charla a ellos. Pero sobre todo se trata de que, más que pensarlos y entenderlos, los sintamos, que nos situemos, por ejemplo, en Cafarnaúm antes de la crucifixión y de toda la pasión y de la institución de la Eucaristía, y estemos con esos discípulos y con esos judíos que escuchan al Señor decir, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida eterna. Y cómo el evangelista recoge a continuación que muchos abandonaron a Jesús porque entendían que esto era una especie de canibalismo. Duras son estas palabras, ¿quién puede soportarlas, ¿no? Nosotros quizás estamos acostumbrados a pensar, después de 20 siglos, pues que la Eucaristía es el cuerpo del Señor y además nuestra fe nos lo dice y lo aceptamos y vivimos de ello. Pero en el primer momento en que esto se anuncia,
esto es un escándalo, esto es, nos está invitando al canibalismo y se apartan de él. Y es probablemente uno de las causas que lleva a Cristo precisamente a la crucifixión, porque pierde el apoyo de muchísima gente. Y entonces que sintamos nosotros también pues esa tensión, por ejemplo, en Pedro, cuando responde: ¿y a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Es como decirle: no entendemos lo que dices, pero estamos contigo. Y te queremos a ti, a pesar de que esto es efectivamente muy duro. Y luego, como en la cena, pues el Señor se preocupa continuamente vamos, allí en este pasaje que hemos leído de San Marcos, se preocupa de preparar lo que nos va a dejar su herencia, su memorial, la Eucaristía. Mi párroco, don Javier Sigris, habréis escuchado alguno, dice que, y es verdad, que el Señor a lo largo de toda su vida pues va como improvisando. Entonces, ¿dónde nace? Pues donde toca, en un establo, es decir, no prepara el lugar del nacimiento. ¿Y dónde empieza a vivir? Pues en Egipto, a ver dónde, y luego vuelve a Nazaret, a una cueva, y va predicando, y en un momento determinado dice: pues el Hijo del Hombre no tiene dónde dormir, ¿no? Ya está. Entonces va como confiando en la divina providencia, en su Padre, en esto, y no prepara nunca nada. Más aún nos dice en un momento determinado, cuando os lleven a los tribunales, no preparéis vuestra defensa, ya el Espíritu se encargará de... Y sin embargo hay una cosa que cuida muchísimo, y es la última cena. Y entonces la última cena les dice a los discípulos: id y encontraréis a un hombre con un cántaro y tal. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues significa en un barrio bueno de Jerusalén, un barrio del siglo II antes de Cristo, que era el barrio importante en ese momento, una casa de 2 pisos, una casa noble, y allí encontraréis una sala bien dispuesta. Entonces, no es la última cena en el bar de la esquina porque no hemos encontrado otro lugar. No, es un sitio muy bien preparado. Y eso lo cuida muchísimo. Entonces, luego, todo lo demás, ¿no? ¿Dónde muere? Pues donde toca y se deja y se entrega y tal, pero la Eucaristía la cuida muchísimo. Entonces, que sintamos también nosotros este cuidado que el Señor pone en su memorial, ¿no? En la última cena. Y luego, cómo lo recibe la vinculación que hay entre esa cena y el amor hacia Él y el amor hacia nosotros, ¿no? Entonces, este es mi mandamiento. Eso lo hace precisamente en el contexto de la última cena, como la Eucaristía. Y luego, cómo la primera comunidad cristiana lo recibe, y San Pablo nos lo recuerda. Nos acercamos a ella desde el principio, pues con temor y temblor. Es decir, es el cuerpo y la sangre del Señor. Entonces, nunca seremos dignos de acercarnos a ella. Él es el que nos llama para que nos acerquemos, pero claro, si no vamos con la conciencia clara de amor hacia Él, pues entonces, cuidado, porque nos dice San Pablo con palabras durísimas, nos hacemos responsables de la muerte del Señor. Entonces somos como los culpables de ello, ¿no? Y entonces sabemos que el Señor muere por culpa nuestra, sí, pero muere para salvarnos. Entonces, si yo me acerco a la Eucaristía es precisamente para participar de la salvación del Señor, la salvación que el Señor hace de mí, no para condenarme, ¿no? Y entonces, y San Pablo es muy claro y nos dice: como no os acercáis bien a ella, por eso hay muchos que enferman y mueren entre vosotros. Entonces, a veces nos preocupamos también, ¿no? Y vemos cómo estamos en determinados momentos de la historia de la Iglesia y decimos: ¿y por qué es? Bueno, pues quizás tiene que ver con cómo tratamos a la Eucaristía, cómo la tratamos, ¿no? Y qué pensamos de ella. Y entonces San Pablo a los primeros cristianos ya les advertía y también nos advierte a nosotros, ¿no? Entonces, que todo esto no sean solo nociones o ideas, sino que lo vayamos sintiendo para poder vivir de ello. Y lo que me gustaría hacer ahora es comentar con ustedes, pues, primero, qué no es, luego qué me parece que sí es la Eucaristía, principalmente, ¿no? Y entonces, y en ese que sí es, pues ver cómo es la cena del Señor, es también el sacrificio de Cristo y es también el sacramento que llamamos la Eucaristía, ¿no? Pero empezar por qué no es, porque a veces nuestra idea sobre la Eucaristía, por el mismo acontecer de la vida cristiana, si queréis, por rutina o por no pensarlo demasiado o
o por subrayar quizás alguno de los elementos que forman parte de la Eucaristía, pero que no son toda la Eucaristía, o que no es lo único, y a veces ni siquiera lo más importante, pero lo subrayamos tanto que parece que puede desviar nuestra atención y confundirnos a la hora de pensar en la Eucaristía. La Eucaristía, por ejemplo, no es un rito mágico. Yo entiendo que ninguno de ustedes piensa que la Eucaristía es esto, pero es probable que si sois catequistas, pues cuando estáis explicando la Eucaristía a los niños, pues a los niños les pueda resultar como magia. A mis alumnos universitarios, no ya niños pequeños, a mis alumnos universitarios, cuando les hablo de los sacramentos les suenan así en una primera impresión les suena magia. Es decir, hay unas palabras que se pronuncian y unos efectos que cambian la realidad, ¿no? Entonces es como magia. Pues no es magia, o sea, no tiene nada que ver con la magia, porque la magia es el control, la manipulación de la naturaleza con los fines propios nuestros y tal, y aquí lo que hay es una presencia superior a la nuestra. Nosotros no controlamos nada, es la fuerza misma de Dios la que ha querido realizar eso. Puede parecernos también que, y esto quizás es más frecuente que lo otro, que es una especie de rito social, de costumbre social, ¿no? Entonces los domingos vamos a misa antes de tomar el aperitivo, es como el rito antes de tomar el aperitivo, lo importante es el aperitivo y antes pues vamos a misa, ¿no? Ya nos prepara y nos da hambre, no sé, la homilía del sacerdote se alarga tal, entonces pues nos prepara para el aperitivo y entonces es el momento en donde pues reunimos incluso a la familia y vamos todos en familia y es una especie de reunión social y esto se nota muchísimo en bodas, bautizos y funerales, en donde la gente que no va nunca a misa, de pronto aparece en misa, no por, como dice el Evangelio cuando habla de la resurrección de Lázaro, no tanto por Jesús, sino para ver a Lázaro. Entonces, por la ocasión del niño hace la primera comunión, o mi amigo se casa, o se ha muerto tal persona, y entonces vamos por él, pero no por Jesús. Y es al revés. Entonces, es al revés. Vamos a la primera comunión del niño porque es Jesús quien se hace presente en la vida del niño. Y vamos a la boda porque es Jesús quien se hace presente en el matrimonio. Y vamos al funeral porque es Jesús quien acoge a esa persona que ha muerto. Entonces el importante es Jesús, no lo otro, ¿sí? Pero cambiamos el sentido y entonces nos parece que es una reunión social y ya está, ¿no? Y a veces también una fiesta humana, meramente humana, ¿no? Y por eso hay quien propone ya hasta bautizos civiles y ese tipo de cosas, pues casi mejor que lo hagan fuera, es decir, casi mejor que se vayan allí, si es solo eso, pues mejor no hacerlo dentro y ya está, ¿no? Otras veces la entendemos también como una especie de obligación kantiana, ¿no? de mandato moral y ya está. Hay un mandamiento, ¿no? Ir a misa los domingos y fiestas de guardar, y entonces, pues, no, es que tengo que ir a misa porque es un mandamiento. Y además, cuanto antes lo haga, mejor, ¿no? Y entonces, ya está, me lo quito de encima. Entonces voy a misa a primera hora de la mañana y así ya tengo el día para mí. Bueno, pues esto es frente a este mandamiento hay un cumplimiento, es decir, hay un cumplo y miento. Entonces, ya he cumplido, he puesto muchísimas gracias, he puesto el check en la lista y ya vuelvo a mi vida y mi vida es aparte de todo lo demás. Es verdad que hay una obligación, pero esa obligación no es lo primero, es decir, esa obligación es la consecuencia del amor. Yo estoy casado y a mi mujer pues la quiero muchísimo y ella me quiere muchísimo y eso. Entonces, yo no puedo decir que tengo obligación cuando llego a casa de darle un beso a mi mujer. Hombre, es una obligación, claro que es una obligación, pero yo no la siento como obligación. Pero tengo que cumplirla, pero la cumplo ¿por qué? Porque es, la lista de cosas que tengo que cumplir, no, sino porque como la quiero, cuando llego a casa, pues tengo que darle un beso. No puedo no darle un beso. Ahora, la obligación nace del amor. No es de un decreto del Estado o de la autoridad, ¿no? El decreto, mandamiento de la Iglesia que me obliga a ir a misa en domingos y fiestas de guardar, es precisamente el sentido que tiene es conservar el amor, garantizar el amor, no al revés, ¿sí? Si no, no tiene sentido. Porque pues, la vida cristiana no es al margen del amor, no es cristiana al margen del amor, ¿no? Y hay otro elemento que a mí me parece que tampoco es la misa,
y que a veces tendemos a convertirla en eso o a reducirla a eso. La misa no es una catequesis. La misa no es una clase de filosofía o de teología no es el lugar para educar, digamos, intelectualmente al pueblo cristiano. No lo es. Es verdad que la misa tiene un elemento catequético, tanto que hay una primera parte de la misa que se llama tradicionalmente misa de los catecúmenos, es decir, de los que están recibiendo la catequesis. Consiste en las lecturas, en la homilía, en todo esto, en la preparación para el misterio. Pero la misa como tal no es una catequesis. Tiene un elemento, pero no puedo reducirla solo a ese elemento, ¿sí? La misa podemos, por tanto, muchas veces reducirla a esto. Es verdad que es un mandamiento, pero no puedo reducirla a un mandamiento. Es verdad que tiene catequesis, pero no la puedo reducir a eso. Es verdad que es una celebración comunitaria. Es la Iglesia que se reúne en torno a Cristo que viene, fenomenal, pero no es simplemente una celebración social y ya está. Entonces, si la misa no es esto, pero todo esto está de alguna forma presente en la misa, entonces, ¿qué es la misa? Bueno, todos estos elementos que la misa no son, o que la misa no puede reducirse a ellos, nos llevan a veces a vivir la misa también de una forma un tanto precaria, ¿no? Y entonces a veces como que tendemos a buscar culpables, ¿no? Entonces yo no vivo bien la misa porque, pues no sé, hay muchos niños pequeños que hacen mucho ruido y lloran y sus madres parece que son sordas y entonces no hacen nada y entonces la culpa es de los niños, ¿no? O la culpa es del sacerdote que no se ha preparado la homilía y que está allí ya con 40 minutos de homilía y que ya me pone nervioso y tal. O la culpa es del coro que está desafinando, o la culpa es o incluso la culpa es mía, y a veces hasta lo reconocemos, porque he llegado tarde, no me he preparado, y entonces vengo acelerado, vengo tal, y es como siempre buscar culpables. Y en esto, pues también nos olvidamos de qué es la misa, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque en el fondo estamos pensando, por ejemplo, eso, que la misa es una cosa que tengo que cumplir y hacerla bien, o pensamos también otra cosa que tampoco es la misa, y es una especie de encuentro místico absolutamente espiritual de mi alma con el Señor, en donde todo lo demás se queda en silencio y entonces es una contemplación en donde entro en éxtasis. Y bueno, no sé si ustedes han tenido muchos de estos éxtasis en misa, pero son más bien raros. Es decir, normalmente, efectivamente, hay un niño llorando delante de ti que te impide subir al quinto cielo, ¿no? Y bueno, entonces, si yo voy pensando que la misa es todo eso, pues es muy fácil que en un momento determinado pues me distraiga y me enfade y tal, y en lugar de ir a misa a amar a Dios, voy a misa a pecar, que es como me empiezo a meter pues, con todo el mundo, y no sé, lo digo porque a mí de verdad me pasa, o sea, lo siento, es muy miserable y esto pues a veces me pasa, ¿no? Y entonces es como una tristeza pues ir a misa a pecar, ¿no? Y a murmurar del prójimo y todas estas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es la misa? Bueno, pues a mí me parece que la misa en primerísimo lugar es la Cena del Señor, es el memorial de la Cena del Señor. Y eso implica muchas cosas. Implica, en primer lugar, pues que efectivamente es una fiesta. Y es una fiesta, es decir, es una celebración gozosa, pero no es una fiesta como entendemos nosotros hoy, en el siglo XXI, en categorías postmodernas, la fiesta. Nuestra cultura hoy es nihilista. Entonces, nada vale nada, o todo vale lo mismo, que es lo mismo que decir que nada vale nada. Entonces, la fiesta es, pues eso, el horizonte vital de algunos de mis alumnos, que es el fin de semana, ¿no? Y entonces, pues hay que entrar en la fiesta y uno pregunta, ¿y por qué? Ah, no sé, ¿por qué hay que ir a fiesta? ¿Y para qué? Ah, no sé, hay que ir de fiesta. Y entonces toda la semana es el fin de semana. Y uno dice, ¿para qué? No tiene ningún sentido. Es decir, es como salir de la rutina ordinaria, pero sin mayor trascendencia, sin una necesidad de descanso o de no. Es simplemente una cosa que hay que hacer. Claro, la misa no es una fiesta así. La misa tampoco es una fiesta en sentido pagano. Los antiguos, tiempo de Cristo, los que no eran judíos, entendían que las fiestas eran todas, absolutamente todas las fiestas eran religiosas. Pero la religión pagana, la griega, la vikinga, la china, todas las fiestas, lo que intentan es
que el hombre entre en los ciclos cósmicos, que el hombre se integre en el cosmos, que el hombre se haga uno más en la naturaleza, que no seamos distintos de ella, que el hombre se disuelva en la naturaleza. Claro, el cristianismo, antes el judaísmo y después el cristianismo, tiene una visión de la naturaleza distinta. La naturaleza es para el hombre, no el hombre para la naturaleza. Por tanto, yo no puedo disolverme en el cosmos. Tengo que llevar el cosmos a la plenitud, a su máximo grado, porque me ha sido encomendado. Entonces, la fiesta en el judaísmo y en el cristianismo es diversa, implica una trascendencia. Entonces, cuando decimos que la misa es una fiesta, no podemos decirla ni en el sentido posmoderno, de es un jolgorio nuestro que no sabemos muy bien por qué, ni tampoco en el sentido antiguo pagano, de decir, bueno, pues la vida del hombre no importa, lo importante son los elementos, una especie de ecología profunda antes de Cristo, ¿no? Y ahora también, ¿no? No es eso, sino que estamos alegres porque el Señor nos ha liberado. Estamos alegres como estaban los judíos alegres con la Pascua. Cuando decimos que la misa es la cena del Señor, es que es la cena pascual, es lo que nos ha dicho San Marcos en su Evangelio. Id y preparadme la Pascua. ¿Qué es la Pascua? La Pascua es la liberación de Egipto. Entonces, cuando uno lee el relato de Éxodo 12, que es el relato de la Pascua, uno se da cuenta de que allí hay una celebración que hacen los judíos cuando salen de Egipto, la noche en la que van a salir de Egipto, todavía no salen. Entonces, es algo muy en paralelo a lo que hace Jesús en la última cena. Los judíos van a salir de Egipto y van a cruzar el Mar Rojo para entrar en la tierra prometida. Pero antes de eso, lo que hacen es celebrarlo. Todavía no han sido liberados, todavía son esclavos en Egipto, pero adelantan el momento de la liberación y cenan ya como hombres libres. Y cenan de pie, con la cintura ceñida, y matan un cordero, y con el cordero, la sangre ungen las jambas y el dintel de la puerta, y por eso el ángel de la muerte pasa de largo frente a su puerta, y se salvan, y entonces se liberan. Y entonces están celebrando, están teniendo una comida ritual, con un sacrificio, que les libera. Y a continuación cruzan el Mar Rojo, y llegan después al desierto y en un momento determinado llegarán a la tierra prometida, ¿vale? Entonces, pero adelantan esto. En la última cena, Cristo está adelantando también nuestra liberación. Y entonces, por eso habla de esto es mi cuerpo y esto es mi sangre. Entonces, esto es mi cuerpo y tomadlo y comedlo. Antes de que ocurra, antes del viernes a las 3 de la tarde. ¿Sí? Entonces, hay un adelanto. Y esa es una celebración gozosa. Es una celebración que el nombre que le damos es Eucaristía, y que es buena acción de gracias. Es la acción de gracias, ¿por qué? Por la salvación recibida. Y lo que hacen los judíos es precisamente eso, una celebración de alegría porque el Señor nos ha liberado con mano fuerte y brazo extendido. Entonces, es necesario recordarlo, agradecerlo, aclamarlo, y eso. Ahora, todo eso es verdad. La cena del Señor, la Eucaristía es la cena del Señor. Pero, si solo es esto, o si creemos que solo es esto, pues entonces somos protestantes. Porque los protestantes celebran cada Jueves Santo la cena del Señor, pero solo la celebran el Jueves Santo. Entonces, ¿por qué? Porque es eso. Lutero se lo enseñó a ellos y ya está. ¿Qué pasa? Pues que siendo esto, no es solo esto. La Eucaristía también es, y esto lo vamos perdiendo con muchísima facilidad, pero esto es quizás lo central, porque es lo que justifica también que la celebración sea una cena. ¿Sí? Es que la Santa Misa, la Eucaristía, es el sacrificio de Cristo en el Calvario. Es la Pascua de Jesús. Pero la Pascua de Jesús es su muerte y su resurrección. Entonces, no es simplemente el Jueves Santo en la noche, sino que es la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces, es el sacrificio. Y esto de sacrificio, a nosotros, en nuestra cultura posmoderna, nos cuesta muchísimo entenderlo. Primero porque lo entendemos en categorías posmodernas, es decir, sacrificio igual a lo contrario de la felicidad, lo contrario del placer, por tanto, sacrificio igual a dolor. Y entonces, si uno quiere sacrificarse, entonces es un masoquista. Y si uno quiere sacrificar a los otros, entonces es un sádico.
Y entonces pensamos, seguramente no ustedes, pero nuestra cultura posmoderna, nihilista, muchas veces cuando uno le habla de sacrificio y de sacrificio de Cristo, piensa, pues eso, estamos machacando a Cristo y estamos como ensañándonos con Él, y a partir de aquí solo puede venir una espiritualidad que es sádica y masoquista. Y es exactamente al revés. Es exactamente al revés. Precisamente porque tenemos ese sacrificio, podemos ser compasivos y misericordiosos. Porque tenemos ese sacrificio, podemos realmente tener entrañas de caridad y misericordia. Y si no tenemos ese sacrificio, entonces derivaremos en sádicos y masoquistas. ¿Y por qué? Pues porque eso es lo que nos salva, precisamente. Entonces, ¿en qué consiste ese sacrificio? Bueno, pues nuestro sacrificio no es tampoco al modo estoico, de decir, no, yo lo más difícil, lo más por pura virtud, por ser el mejor, tengo que... No, es un sacrificio de amor. Tampoco es un sacrificio como el del paganismo, como los sacrificios paganos a sus dioses. Do ut des. Entonces, ellos, con tal de comprar el favor de sus dioses, hacían grandes sacrificios que llegaban hasta la entrega de los propios hijos. Entonces, los fenicios sacrificaban a sus hijos para tener de sus dioses riqueza y poder. Y ya está. Entonces, claro, no es eso. Nuestro sacrificio no es así. Primero, porque no es algo que nosotros ofrecemos. Es algo que Dios mismo ofrece. Es algo que Cristo mismo se ofrece. Y eso es muy importante y es muy interesante verlo como el Señor habla de ello en el Evangelio. Entonces, cuando el evangelista Juan nos refiere la entrega de Jesús, nos dice, por ejemplo, que tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Y el verbo que utiliza, entregar, es exactamente el mismo verbo que utiliza el mismo evangelista cuando habla de la traición de Judas. Judas entrega a Cristo a los judíos. Y es el mismo verbo. Pero es el mismo verbo que utiliza el propio Cristo también en el Evangelio de San Juan cuando dice, nadie me quita mi vida, yo la entrego. Si entendemos que entregar es traicionar, podemos hacer la traducción inversa y decir, tanto amó Dios al mundo que traicionó a su propio Hijo por amor del mundo. O de Cristo mismo. Nadie me quita mi vida, sino que yo la traiciono, la entrego. Y eso es lo que se refleja en la Eucaristía. Cuando dice el Señor, esto es mi cuerpo, tomad y comed. Lo que hace a continuación es entregarse a nosotros. Y entonces en Getsemaní sale... También es impresionante el relato del Evangelio de San Juan si lo comparamos, por ejemplo, con el Evangelio de San Marcos. El Evangelio de San Marcos, vienen los judíos y apresan a Jesús y Jesús parece que que ya está humillado, ¿sí? que ya está rendido completamente. En el Evangelio de San Juan, Cristo es muy consciente de su entrega y sale al encuentro de los que vienen a apresarle y dicen, ¿a quién buscáis? A Jesús de Nazaret. Yo soy, aquí estoy. Además, yo soy con ese yo soy que es el nombre divino, ¿sí? Y entonces, venga, aquí estoy, cogedme, apresadme. Os he dicho que yo soy, dejad que estos se vayan, yo soy. Entonces, esto es mi cuerpo, tomad y comed. ¿Sí? Entonces, lo ha hecho antes en la cena porque a continuación lo va a hacer en su vida real. Y su vida real es un sacrificio de entrega por amor. Por eso el capítulo 15 del Evangelio de San Juan es central en la última cena. Porque es ese, y el 17, que es la oración sacerdotal, es lo que equivale en nuestro canon, en nuestra misa, al canon romano. Eso es lo que hace Cristo en el capítulo 17. La oración al Padre diciendo, aquí estoy yo, tómame a mí para salvar a estos. Entonces, toma mi vida para salvar a estos. Claro, el sacrificio, ¿por qué nos cuesta tanto entender el sacrificio? Porque una de las cosas que hemos olvidado es la realidad dolorosísima, pero real, intensa, presente en toda la historia humana del pecado. Hemos sido creados por Dios, hemos sido creados buenos por Dios, pero hemos pecado. La doctrina del pecado original que nos afecta a todos. Y luego todo nuestro pecado actual. Necesitamos ser salvados.
Pero nos hemos olvidado de la necesidad de salvación porque tenemos una sociedad que nos da pan y circo y que nos narcotiza y nos hace pensar que estamos muy bien y que ya no necesitamos salvación. Pero la necesitamos más que nadie, más que otros momentos y más que otras sociedades, precisamente porque no nos damos cuenta de eso. Y entonces, ¿qué es Cristo? Pues Cristo es aquel que viene y nos salva. ¿Y por qué nos salva? Pues porque estamos necesitados de salvación, estamos hundidos en el pecado. Y estamos en el hoyo, allá abajo. Y Dios está allá arriba. Y no podemos llegar a Él. Y nuestra felicidad consiste en llegar a Él. No podemos llegar por nosotros mismos a Él. Necesitamos que venga Él y nos salve. Y entonces, ¿quién viene? El que es el mediador entre Dios y los hombres. Y es mediador porque está en medio. Porque siendo verdaderamente Dios, se ha hecho a sí mismo también verdaderamente hombre y está en medio de Dios y en medio de nosotros. Y ha bajado hasta donde estamos nosotros para llevarnos hasta Dios. Y como nosotros estábamos hundidos en el mal, el dolor y la muerte, ha bajado hasta hundirse en el mal, en el dolor y en la muerte para rescatarnos. Y entonces cuando lo vemos en la cruz, cuando lo vemos allí colgado en la cruz, es que a veces también nos acostumbramos a esto y ya no nos duele y la llevamos al cuello y la vemos en nuestras paredes y en nuestras iglesias y tal, y ya no nos duele, pero ¿qué es Cristo en la cruz? Cristo en la cruz es el mediador entre el cielo y la tierra. Y entonces vemos allí a un Cristo que porque se ha hecho pecado, como dice San Pablo, el Padre no lo acoge. Y porque nosotros lo hemos matado, lo hemos desterrado, lo hemos expulsado de la tierra. Y está allí colgando entre el cielo y la tierra. Y no está en el cielo y no está en la tierra. Y eso es Cristo como mediador, con el sacrificio de su vida. Y entonces dice San Pablo, y por eso ha pacificado todas las cosas con la sangre de su cruz, las del cielo y las de la tierra. Porque este sacrificio es un sacrificio de amor. Nosotros lo hemos matado por odio a Dios, por rebeldía, por odio a Él, lo hemos matado, lo hemos rechazado. Y porque Él ha cargado con nuestros pecados, es objeto de la ira divina. Maldito el que cuelga del madero, dice el Éxodo. Y entonces Dios no lo puede aceptar. ¿Y por qué lo acepta? Por su amor hacia nosotros y hacia el Padre. El amor rompe el corazón de Dios y entonces Dios puede aceptarlo. Pero rompe también nuestro odio y nuestro corazón cuando vemos que ese amor se desborda sobre nosotros y entonces empezamos a amarlo, los que antes lo habíamos crucificado. Y así nos salva. Por eso pacifica todas las cosas, las del cielo y de la tierra, con la sangre de su cruz. Con la sangre de su cruz. Los primeros cristianos son muy conscientes de la profunda teología de la cruz y de la salvación que hay en el sacrificio de Cristo. Y por eso se acercan con ese respeto, con ese temor y temblor y esa devoción y ese afecto que muestra San Pablo en la carta a los Corintios. Entonces, es sacrificio. Y es también memorial, sacramento. Y esto importa mucho también recordarlo, porque a veces pensamos, o no lo pensamos, pero lo damos por supuesto que la Eucaristía es como simplemente el recuerdo, ¿no? O pensamos que memorial significa recuerdo, como pues no sé, recordamos 12 de octubre, pues descubrimiento de América. 2 de mayo pues es cuando empezamos a echar a los franceses, pues fenomenal, es una fecha histórica, y no es eso. Para entender el término memorial tenemos que irnos de nuevo al Éxodo, al capítulo 12, y a la Pascua. Y entonces, esa Pascua que celebran los judíos, que es la que celebra Jesús en la última cena, esa Pascua se celebra como memorial. Aparece ahí el término memorial. Y es el término que utiliza Jesús cuando instituye la Eucaristía y dice, haced esto en memoria mía. Es un memorial. Pero una memoria no es un recuerdo. Por eso los protestantes no terminan de celebrar la Eucaristía. Lo que celebran no es exactamente la Eucaristía, porque no es un mero recuerdo. Jesús hizo eso y ya está. Sino que memorial es lo que hacen los judíos, por ejemplo, desde ese momento hasta la Pascua de este año que celebren. Y hasta que venga el fin del mundo. Entonces, celebran, cuando están celebrando la Pascua, el más joven de los que están en la sala pregunta al más anciano, ¿por qué hoy la cena es distinta? Y entonces el más anciano dice, nosotros, es decir, los que estamos aquí,
éramos esclavos en Egipto y el Señor nos liberó. Entonces, ¿qué pasa? No dice, nuestros padres eran esclavos en Egipto. Moisés y los que estaban con él eran esclavos en Egipto y nosotros venimos de allí. No, dice, nosotros éramos esclavos en Egipto. Entonces, el memorial lo que hace, ya el memorial judío respecto del Éxodo, pero el memorial cristiano, mucho más, lo que hace es ponernos a nosotros en el cenáculo. Cuando celebramos la Eucaristía, estamos con Pedro, Santiago y Juan en el cenáculo, escuchando a Cristo. Esto es mi cuerpo. Por eso el sacerdote no dice, como dice San Pablo en la carta a los Corintios, no dice, y dijo, y entonces el Señor tomó pan en sus manos y pronunció la bendición y dijo que esto era su cuerpo. No. La voz es la del sacerdote. La voz es la de San Pablo en la carta a los Corintios. Pero la palabra es la de Cristo. En el caso del sacerdote y en el caso de San Pablo. Es Cristo. Y por eso lo dice en primera persona. Y cuando lo dice en primera persona, no lo dice simplemente como un actor en el teatro que está representando un papel. No. Hay una especie de Eucaristía en el mismo sacerdote. Cuando el sacerdote dice, esto es mi cuerpo, Cristo se hace presente en el sacerdote. Y es Cristo el que está diciendo eso. Y entonces, claro, es que eso es tremendo. Es que tenemos a Cristo vivo diciendo, esto es mi cuerpo. Pero al mismo tiempo, y eso es lo maravilloso, es el propio sacerdote que está diciendo sobre el pan, esto es mi cuerpo. Pero sobre su vida de sacerdote, de Pepito Pérez, sacerdote, está diciendo, esto es mi cuerpo. Está uniéndose a Cristo místicamente. De tal modo que así como comemos del cuerpo de Cristo, podemos comer del cuerpo del sacerdote. Y es la Iglesia, y por tanto cada uno de nosotros, el que está allí diciendo, esto es mi cuerpo. Y por tanto tengo que estar dispuesto a que la gente coma de mí. Porque yo, unido a Cristo, tengo que dar la vida, mi vida, por la vida del mundo. Entonces, ese es el misterio de la Eucaristía. Y ese es el memorial. Que no era Moisés esclavo en Egipto, éramos nosotros. Y hemos sido liberados con Cristo y nos hemos unido tanto con Él que podemos decir, esto es mi cuerpo. Y entonces se hace Cristo presente entre nosotros. Entonces es una especie, no sé si de túnel del tiempo es una imagen adecuada, pero estamos presentes allí. Pero como hemos dicho que el memorial de la cena es el adelanto del Calvario, estamos también en el Calvario. Estamos allí presentes con Cristo, muriendo y resucitando con Él en la cruz. Entonces estamos asistiendo a eso, a ese misterio. Entonces, por eso es memorial. ¿Y por qué es memorial? Tiene una eficacia real, tan grande que muchas veces pensamos, ¿no? Qué suerte tenía Pedro, Santiago, Juan, que escucharon a Cristo y vieron cómo, curaba a los ciegos de nacimiento y caminaba sobre las aguas y resucitaba, y a Tomás le dice, mete tu mano aquí en mis llagas y en mi costado y tal. Qué suerte tenían ellos, ¿no? Pero en realidad somos contemporáneos a Pedro, a Santiago y a Juan, porque escuchamos las mismas palabras de Cristo pronunciadas por Cristo mismo cuando asistimos a la Santa Misa. Por eso nos ponemos de pie en el Evangelio, para escuchar a Cristo hablarnos con sus palabras en la voz del diácono o del sacerdote que lee el Evangelio. Y entonces, y por eso a la aclamación respondemos, ¿no? Esto es palabra del Señor, es decir, nos ha hablado Cristo. Y por eso vemos a Cristo consagrando su cuerpo y su sangre en el pan, ¿no? Y que se queda allí en una presencia real, que lo tenemos. Lo tenéis aquí a 20 metros en exposición, y que está Él. Y entonces, cuando realmente nos lo creemos, cuando, como dice Don Baltasar, nos ponemos debajo de su mirada de fuego y escuchamos sus palabras como de rumor de muchas aguas, y nos lo creemos de verdad, o sea, no podemos no sentirnos tocados por Él, como se siente la hemorroísa, como se siente el leproso. Entonces, estamos ante Él, que es realmente Él. Y entonces, si la Eucaristía es todo esto, todo esto tiene un rito, y ese rito va representando precisamente todo esto, ¿no? Y no vamos a entrar ahora en eso, pero si la Eucaristía es todo esto, pues entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Quizás
hacer examen de conciencia o meditar, ¿no? Y ver cómo lo valoro, cómo valoro yo la Eucaristía, cómo está mi corazón ante Él, cómo está mi fe, ¿me la creo realmente? O sea, cuando llego a la Eucaristía renuevo mi fe y digo, sé que estás allí presente y que me miras y que es mucho más importante lo que yo tenga que decirte es lo que tú tienes que decirme. Y aunque solo sea, pues como aquel feligrés del cura de Ars que llegaba allí y solo se ponía y decía, pues yo le miro y él me mira, punto. ¿Para qué más? ¿No? Entonces yo le miro y él me mira, ¿no? ¿Qué espero cuando me pongo en su presencia? Soy de verdad discípulo. Me pongo con el corazón de Juan, ¿no? Allí al lado de su corazón, pongo mi cabeza allí ante su pecho, ¿no? Reclino mi cabeza en su pecho. ¿Cómo cuido y preparo mi encuentro ante Él? O sea, si la misa dominical es realmente el momento central de mi semana, o la misa diaria el momento central de mi día, bueno, pues entonces, ¿cómo lo preparo? ¿No? Llego allí, pues no sé, con toda la agenda en la cabeza, ¿no? Y estoy allí mientras estoy en la lectura allí pensando, y ahora a continuación tengo que ir, llego tarde y a ver si se da prisa y tal, ¿no? Entonces, que esto es lo más importante, o sea, que todo lo demás debe girar alrededor de esto, ¿no? Y lo preparo, lo contemplo, me uno a su sacrificio. Estás tú allí y estoy yo aquí y yo sigo con mi vida y tú con la tuya. No, me uno con las cosas que me duelen, las cosas que me preocupan, las cosas, el ofertorio. El ofertorio es no solo, o sea, el ofertorio, la liturgia es impresionante, de verdad. Tomad el misal y meditadlo, que seguramente que lo habéis hecho muchas veces, ¿no? Pero las palabras son de tuis donis agdatis, ¿no? Entonces, te ofrecemos lo que tú nos has dado, porque no tenemos nada más que ofrecerte de nosotros. Pero esto no es solo el pan y el vino, que por supuesto nos los dan, no solo son los dones de la creación, que por supuesto te los devolvemos, sino lo que tú nos has dado es a Cristo mismo. Y entonces te ofrecemos lo que tú nos has dado, que es Cristo mismo, ¿sí? Entonces te ofrecemos lo que tú nos has dado. Y eso. Entonces, o cuando tenemos pues problemas, dudas, dolores interiores o exteriores, ¿no? Se los planteamos, se los ponemos allí en la patena con el sacerdote, ¿no? Es decir, pues tómalo tú y transfórmalo. Así como transformas el pan y el vino en tu cuerpo y en tu sangre, transforma mis dolores, transforma mi cruz, transforma mis preocupaciones o las de la gente que yo quiero en presencia tuya real, con consuelo, con tu presencia allí en esas vidas, ¿no? Lo encuentro y lo reconozco en la fracción del pan, es muy impresionante, no lo vamos a leer, pero seguro que lo habéis meditado muchísimas veces, el texto de Emaús, entonces, que es el relato de una misa. Entonces, es el relato de una misa, en una estructura muy sencillita, pero perenne, ¿no? Entonces, es el reconocimiento de nuestra miseria, el cómo nos explica él su palabra, el cómo le reconocemos al partir el pan. Le reconocemos al partir el pan, está allí. Yo le reconozco cuando parte el pan, cuando se me da. El momento de la comunión es común unión entre él y yo. Y él está en mí y yo estoy en él. Y entonces, y le reconozco allí, o es como, bueno, ya, a ver, ya estamos cerca del final, y me levanto y me voy a toda pastilla. Bueno, pues está en mí, ¿no? Y lo último, me lleva esto a la misión. ¿Por qué se llama misa? Se llama misa porque la última palabra en el rito latino es ite missa est, que es id ha sido enviada. ¿Quién? La Iglesia. Ecclesia missa est, ¿no? Entonces, la Iglesia, que no se dice el sujeto, pero es eso, es decir, la Iglesia ha sido enviada, es decir, ya ha tenido lugar el sacrificio de Cristo y a continuación, Pentecostés. Entonces, la Iglesia ha sido enviada. Entonces, la misión nace de la Eucaristía. Nace de la Eucaristía. Entonces, yo tengo que salir de la Eucaristía hacia la misión, que es lo que hacen los discípulos de Emaús, que se van a Jerusalén a anunciarles que Cristo ha resucitado. Entonces, porque la misión es anunciar eso. Cristo ha muerto y ha resucitado por nosotros. Y yo me lo he encontrado, lo he reconocido en la fracción del pan. Entonces, tengo que anunciarlo. Bueno, pues esto es básicamente lo que yo quería comentarles y creo que me he pasado los 45 minutos, lo siento. Yo recuerdo, no sé si conoce
No conoce al beato Pedro Tarrés, ¿lo conoce? No. Bien, este beato durante la guerra fue médico, en la zona republicana, tuvo que aguantar, era un gran católico, por eso beato no, tuvo que aguantar muchas blasfemias, pero les interesaba comer. Cuando acabó la guerra fue sacerdote en Cataluña, en Barcelona, murió muy joven y ofreció su vida por la pureza de los jóvenes. En sus escritos dice: si yo como sacerdote no me ofrezco, que es sintetizado, estoy haciendo teatro. Como sacerdote, pero cualquier fiel que esté escuchando, si no se ofrece voluntariamente, estamos haciendo teatro. Aunque los que más han oído misa son los bancos. Sí. Están igual. Y otro sacerdote navarro murió hace unos años, el Ambrosio de Aransus, que estuvo por estas tierras de Castilla, una vida muy ejemplar, yo lo conocí, cuando levantaba al Señor, como decían la gente, al alzar, tocaba la campana, al alzar, decía: Señor, cóbrate lo que te debo al Padre y devuélveme lo que sobra. Sí. Creo que esto es una realidad que tenemos que hacer la misma, como os he dicho en estos días, preguntas que cada día tenemos que hacérnoslas. Gracias. Vale, muchas gracias por su pregunta. Y bueno, la misa está más o menos estructurada con una progresión. Y esta progresión, pues esencialmente, o sea, tiene siglos. Es decir, la liturgia de la Iglesia pues, arranca desde el principio. Es verdad que hay un último cambio con el concilio, pero ese cambio lo que hace es, o sea, mantiene esa estructura, subraya una serie de cosas, otras no las subraya tanto, pero esencialmente la liturgia está así desde el principio. Entonces, a veces pensamos que nuestra asistencia a la liturgia consiste, y esto creo que es un peligro, en enterarnos mucho de las cosas, ¿vale? Y nuestra asistencia a la liturgia consiste sobre todo en encontrarnos con Cristo. Es un acto de culto en donde yo me uno a Dios en Cristo. Entonces, eso es lo más importante de la liturgia. Es mucho más, por tanto, importante la contemplación que el que yo me entere de las cosas. ¿Sí? O sea, pensemos, por ejemplo, en que antes del Concilio Vaticano II la liturgia se hacía en latín. ¿Quién se enteraba de la misa en latín? Muy poquita gente. Los que sabían latín. Y sin embargo, ¿cuántos santos han vivido de la misa? ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Pues porque lo importante de la misa no es el enterarme de la gran teología que hay allí, sino contemplar a Cristo y unirme a Dios. ¿Sí? Esa contemplación es lo más importante. Entonces, para favorecer eso, pues naturalmente el concilio dice, bueno, pues lengua vernácula y tal, y entonces todo eso está muy bien, ¿no? Entonces, pero es para favorecer eso, la unión con Cristo. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí hay una progresión. Entonces, cuando nosotros vamos a acercarnos al misterio, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que somos indignos del misterio. Y entonces, lo primero que hace el sacerdote es saludarnos, pero ese saludo no es hola, buenos días, porque no es el sacerdote el que nos saluda, es la Iglesia la que nos acoge en el nombre de Dios, y entonces lo que nos dice es la paz con vosotros, que es el gran don de Cristo, la paz. ¿Sí? Entonces, y a continuación, ¿qué hacemos? Pues reconocer esa indignidad nuestra. Yo confieso ante Dios Todopoderoso. Y entonces pedimos perdón y pedimos, Señor, ten piedad. Y cuando hemos sido absueltos, entonces, cuando ya recibimos de algún modo el perdón en el acto penitencial, entonces cantamos el Gloria, que es un himno de alabanza a Dios, y es uno de los himnos angélicos. ¿Sí? Es uno, cuando cantamos el Gloria, nos unimos a los ángeles que están cantando en el cielo el Gloria. Estamos ya unidos en el cielo, cantando el Gloria con los ángeles. Y entonces escuchamos la palabra de Dios, y tenemos las lecturas, y viene la homilía después del Evangelio, ¿no? Y la homilía nos aclara la palabra de Dios, nos ayuda a entenderla, y a continuación respondemos a esa palabra. ¿Y cómo respondemos? Con el credo, afirmando nuestra fe, diciendo, bueno, pues esto que nos ha sido enseñado, que nos ha sido revelado, nosotros lo asumimos y lo profesamos, creemos estas cosas. Y pedimos, hacemos una serie de intercesiones.
Entonces pedimos por nuestras necesidades, en primer lugar por la Iglesia, ¿no? Y entonces pedimos por nuestras limitaciones y eso. Y a continuación, y eso es la primera parte de la misa, lo que es la misa de los catecúmenos. Se llama de los catecúmenos porque los que estaban en preparación para el bautismo podían asistir a esta parte de la misa. Y después se iban, porque a la siguiente parte de la misa, a la liturgia eucarística, a la misa de los fieles, los que ya estaban bautizados, no podían asistir los que no estaban bautizados, porque la Iglesia consideraba esto algo tan sagrado que solo los que... Las liturgias hablan de Sancta Sanctis, la liturgia hispana, ¿no? Las cosas santas para los santos, y los santos son los que han sido bautizados. Entonces, esto se mantiene en secreto. Por eso en la liturgia anterior al Vaticano II, esta parte de la misa, muchas partes las decía el sacerdote en secreto. Los fieles no la escuchaban, porque es un misterio tan grande que hay que protegerlo de profanaciones, de escuchas raras, ¿no? Y entonces, esta misa asisten solo los fieles. Y esta segunda parte de la misa, empieza con el ofertorio. Y en el ofertorio ofrecemos a Dios los dones que nos ha dado, como decíamos antes, ¿no? ¿Y qué nos ha dado? Pues sobre todo a Cristo. Los dones de la creación, pero sobre todo a Cristo. Y entonces le vamos a ofrecer esto, el ofertorio. Y el prefacio. El prefacio es una oración que va preparando la consagración. Y luego viene la gran liturgia eucarística, la oración eucarística, en donde se da la consagración. El centro de la misa es la consagración. Antes de la consagración cantamos el santo, que el santo es otro himno angélico, aparece en Isaías. Entonces Isaías ve el cielo abierto y ve a los serafines cantando Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, ¿sí? Y entonces cantamos eso y de nuevo estamos en el cielo y los ángeles están con nosotros cantando. Es una liturgia eterna. Estamos cantando con ellos la santidad divina. Y a continuación el sacerdote pone las manos sobre las ofrendas y en ese momento invoca al Espíritu Santo. Y en ese momento nosotros caemos de rodillas. Caemos de rodillas por dos cosas. Lo más inmediato, lo que todo el mundo entiende es vamos a adorar el cuerpo de Cristo. Sí, pero antes de eso caemos de rodillas porque los fieles invocamos al Espíritu Santo cayendo de rodillas. El sacerdote invoca al Espíritu Santo poniendo las manos sobre la ofrenda. Los fieles, al arrodillarnos, pedimos al Espíritu Santo que venga sobre las ofrendas. Y entonces se produce la consagración. Y después continúa la reflexión de la Iglesia sobre lo que ha ocurrido. Y entonces allí en la oración, de verdad, vida misal, porque las oraciones son hermosísimas. Pedimos por los vivos, pedimos por los muertos, pedimos por nuestras entidades. Traemos a toda la humanidad ante Dios a través de Cristo. Y concluimos esa parte con la doxología. Porque Cristo es el gran mediador, entonces al final el sacerdote toma a Cristo y lo ofrece al Padre diciendo por Él, con Él y en Él. Entonces, a ti Dios Padre omnipotente, todo honor y toda gloria. Es decir, toda nuestra vida, todo lo que somos es para ti. Y a continuación, ¿qué pasa? Pues a continuación lo que ocurre es que eso que nos ha sido dado viene a cada uno de nosotros. Nos reconocemos, porque Cristo nos ha salvado, nos reconocemos hijos en el Hijo, y entonces invocamos a Dios como Padre, con el Padre nuestro. Para acercarnos al sacramento y poder recibirlo, nos damos la paz entre nosotros, siguiendo el mandamiento del Señor. Antes de presentar tu ofrenda al altar, pues tienes que reconciliarte con tu hermano, ¿no? Y entonces nos reconciliamos entre nosotros, pedimos perdón de nuevo, cuando invocamos al Cordero de Dios, ten piedad de nosotros, y entonces nos acercamos a la comunión. Y entonces viene Cristo a nosotros, ¿no? Lo siguiente es acción de gracias. Y la acción de gracias procede primero en silencio. Entonces hay un momento de intimidad entre el Señor y nosotros. Y es el silencio después de la comunión, que muchísimas veces es una pena, pero vamos a la carrera y lo reducimos al mínimo, ¿no? Y a veces además los coros pues nos hacen un gran concierto, pero no es lo importante. O sea, a veces también sobre la música habría que hablar de muchas otras cosas, pero el momento de comunión es un momento de intimidad con el Señor. Entonces es un momento que debería ser en silencio.
hay una antífona de la comunión que puede ser algún canto, pero para preparar el encuentro, pero luego reposar en silencio. Y luego ya es agradecer a Dios con la última oración y dar la bendición y el ítem misa es, ¿no? A la misión. Ahora ya pues, podéis ir en paz, pero podéis ir en paz no es, venga, a tumbaros a la Bartola, no, o sea, a anunciar esto al mundo, ¿no? A hacer que el mundo, no sé si lo que he dicho ayuda o no ayuda. Muchísimas gracias y que Dios le bendiga. Gracias a usted. Muchísimas gracias. A lo que nosotros accedemos en la liturgia, a lo que nosotros accedemos en los sacramentos y en la misma fe, es algo muchísimo más grande de lo que nosotros podemos recibir y expresar. La liturgia lo que hace es intentar ayudarnos a recibir en la medida en que podemos el misterio y vivir en ese misterio. Pero ninguna liturgia agota el misterio porque el misterio es mucho más grande, el misterio es Dios, ¿sí? Entonces, nosotros hemos estado hablando de la liturgia romana, la que vivimos nosotros, ¿no? Los ritos de la Iglesia son muchísimos. Los griegos celebran la liturgia de otro modo. Los coptos celebran la liturgia de otro modo. Los antiguos españoles celebraban la liturgia de otro modo. Todavía se celebra en algunos lugares, en Toledo, aquí en Madrid, en Asturias, hay sitios, el rito mozárabe es de otro modo. Todo eso son liturgias que intentan expresar el misterio, y el misterio es muy grande. ¿El sacrificio de Cristo qué es? Pues, hemos dicho, es celebración y por tanto cena y tal, es sacrificio, es memorial. Hay liturgias que insisten más en un aspecto o en otro. Los griegos, por ejemplo, los orientales insisten mucho en que Cristo es Dios y hombre, pero para ellos Cristo es sobre todo Dios. Para nosotros occidentales, Cristo es sobre todo hombre. También sabemos que es Dios, pero nosotros a lo largo de los siglos hemos insistido más en la humanidad de Cristo que en la divinidad de Cristo, y ellos al revés. Y los dos tenemos razón. Entonces, lo importante es evitar esos extremos, es decir, porque es solo hombre o porque es tan hombre deja de ser Dios, o porque es tan Dios deja de ser hombre, porque eso ya es herejía, ¿sí? En un sentido o en otro. Entonces, es el equilibrio de Dios y el hombre. Entonces, ¿qué pasa? Pues que yo con mi sensibilidad occidental, pues me siento muy cercano a Cristo, entendiendo que es hombre y que está en Getsemaní y que está sufriendo en el Calvario y tal. En cambio, el griego, entendiendo que su sensibilidad es mucho más espiritual que la mía, pues lo comprende mejor desde Dios y ya está, y es legítimo, ¿sí? Entonces, mientras yo no niegue la otra parte, puedo vivir legítimamente mi sensibilidad. Y la Iglesia, además, me lo favorece. ¿Qué hay que hacer? También hay que entender que la liturgia no es nuestra. La liturgia no es del cura, la liturgia no es de los fieles, la liturgia no es del obispo, la liturgia no es del papa. La liturgia no es de nadie, es de la Iglesia y de Cristo. Entonces, la Iglesia la regula, tiene autoridad para regularla, pero entonces, ¿qué hay que hacer? Pues ajustarme a lo que la Iglesia ha dicho. Entonces, un amigo que dice, los libros litúrgicos están escritos sobre blanco, en negro y en rojo. Negro es lo que se dice y rojo son las rúbricas, la parte roja, que va indicando lo que hay que hacer, ¿sí? Los gestos. Entonces, este amigo dice, hay que hacerlo rojo, decirlo negro y no añadir ni quitar nada. Punto. Ya está. O sea, ese es el principio. Ya está. Y si usted se sale de allí, ya se está inventando cosas, ¿sí? Si usted, el cura o la comunidad o lo que sea. ¿Sí? Entonces, mientras usted haga eso, está en la fe de la Iglesia y ya está, ¿sí? Entonces, en alguno de los ritos propios de la Iglesia. Y ese es el equilibrio que nos une a todos. Entonces, uno puede en un momento determinado subrayar más un elemento, sin negar y descuidar los otros.